Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Con el equipo habitual, don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Uno de los principales motivos de la crisis energética que vivimos en Europa, sobre todo en Europa, y vamos también a ceñirnos especialmente en España, viene causada por las decisiones tomadas en los últimos 10, 15 años, decisiones absurdas que han cargado sobre el ciudadano todo este coste. No quiero decir que la guerra no haya influido en los precios de los combustibles, que han influido, pero sin embargo influyen mucho más las políticas absurdas, estructurales, que han dañado el tejido productivo y están dañando para muchos años si no se cambian. Esta semana recogí un magnífico reportaje, el diario ABC, que precisamente a mí me causó, no el reportaje en sí, al que hay que felicitar, sino la información que yo tenía ciertas nociones de ella, pero no, confieso que no del todo, indignación. Indignación, cómo se carga sobre los ciudadanos los caprichos de los políticos, cómo se carga sobre la ciudadanía agendas incomprensibles, etc. Y voy a explicarles por qué, en qué consta esa información, también publicada por el diario ABC. España dispone, lo que escuchan es absolutamente cierto, gas para 40 años, pero prohíbe su extracción. En el subsuelo de España está enterrado un tesoro de 1,3 billones, con B de bravo, de metros cúbicos de gas, lo que equivale a 40 años de consumo, según el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de Minas. La mayor parte de estos yacimientos de gas se encuentran repartidos por esta zona norte, la franja que va desde Asturias y llega hasta los Pirineos, incluyendo sobre todo el norte de la provincia de Burgos y también otras zonas, Levante, la Cordillera Bética y zona del Guadalquivir. El gobierno del PSOE y de Podemos, hace un año aproximadamente, prohibió, por la famosa ley de cambio climático, hacer esta explotación de hidrocarburos. Por cierto, con la abstención del Partido Popular. Y ahora ya tenemos todos estos resultados. Este tipo de decisiones que encadenan a la sociedad a cosas absurdas son las que están dañando a la clase media, a la sociedad en general, y esta decisión puede estar dañando en 4 puntos el PIB. Es decir, hay un estudio en concreto que si España pudiera funcionar estas reservas de gas, el Producto Interior Bruto podría subir entre 3 y 4 puntos. Algo realmente, pues que dice, bueno, ¿y entonces quién nos dirige? ¿Qué persona nos dirige? Don Carlos Pajares, ¿qué le parece esta información? ¿Qué es el fondo de la cuestión, en parte, lo que está pasando? Yo recuerdo que, como ya somos muy antiguos en este programa, hace años, incluso antes de que hubiera guerra, que hubiera pandemia, siempre estuvimos defendiendo de que en España hacía falta una política energética seria, no basada en el país de nunca jamás, de Peter Pan y de estas ideas, no voy a decir que ridículas, pero cuando menos poco serias. O sea, si tú no quieres efectuar fracking y alguna propuesta complementaria o sustitutiva tendrás que poner encima de la mesa. Entonces, si no quieres fracking, no quieres gas, no quieres nucleares, no quieres hacer nuevos embalses, no quieres, al final terminas efectivamente creando, como dice ahora nuestro presidente del gobierno, una isla energética en el sur de Europa, de la península ibérica. Pero es que esta isla energética nos la hemos creado nosotros mismos, pues precisamente porque hemos creído que somos lo que no somos, que somos un país rico, autosuficiente y maravilloso y divino de la muerte. Y no somos ni ricos, ni autosuficientes, ni divinos de la muerte. Somos un país de segunda, con muchas dificultades y muchos problemas. Y esos problemas solo se pueden enfrentar con seriedad y pragmatismo. Y desgraciadamente nuestro gobierno viene demostrando, pero como usted me recordaba, no solo este, sino los anteriores. Aquí la abstención del PP en esta ley de cambio climático, por estar con lo políticamente correcto, que es una cosa absurda, pues se ve.
vemos los resultados. La cuestión es, ¿no quieres fracking? ¿Qué alternativa tienes? Sí. Y a la gente tendremos que decirlo, o sea, no podemos vivir en ese mundo idílico y maravilloso que no existe. Lo hemos visto, si con esto pasa algo parecido como con la guerra. O sea, tú puedes querer la paz en el mundo y decir que no vas a gastar dinero en defensa. Al final te llega el matón de turno y te invade. Con la energía sucede 3/4 de lo mismo. Si no consigues una energía alternativa, barata y que satisfaga tus necesidades energéticas, al final te pasa lo que te pasa. A mí me llama la atención, y voy a pasar a don Aurelio, cómo en cuestión de una semana Alemania cambia a 180 grados su política energética. Ha puesto todas las térmicas, que no las destruyó, las dejaba como seguridad, a funcionar, como carbón estaba barato, y está surtiendo. Y es más, ya habla ya de la energía nuclear, etcétera, etcétera. Eso sí estará pegado el gobierno a la realidad. Sí, no, que acabe don Carlos y damos la palabra. Una cosa por dejarlo claro. Los alemanes cierran la quema de carbón para generar, primero tienen carbón a expuertas y barato, sí, además en superficie, pero dejan de hacerlo porque les sale más barato en ese momento, sí, comprar el gas a Rusia. Pero no lo hacen por una cuestión puramente de cambio climático, sino puramente económica. Y como usted bien dice, en cuanto las cosas se ponen mal, vuelven a quemar carbón. Bueno, hemos vuelto nosotros en la de Aspontes, y creo que hay alguna más de las que las dejaron, que habían gastado millones en recoger los gases y todo esto. Es decir, aquí las ideas de unos señores, don Aurelio, en un despacho arruinan a toda una sociedad, y es tal la soberbia que no rectifica. Sí, son las ideas de unos señores en un despacho, y además señores que tienen una ignorancia supina sobre lo que tienen entre manos. Desconocen totalmente las necesidades de un país, cuáles son los sistemas que en el resto del mundo hoy imperan en cuanto a energía, y entonces aquí nos llevan a esto, a suponer, como decía don Carlos, una isla energética en Europa. Seguimos criterios europeos de cambio climático, pero los seguimos, yo creo, de una manera absolutamente irracional, sin tener en cuenta las necesidades, las características y las posibilidades de nuestro país. ¿Cuál es la consecuencia? Que Europa ve una España fracasada. Es decir, estamos siguiendo los criterios de Europa y nos están viendo como el país absolutamente fracasado, porque en este momento, en el concierto europeo, España prácticamente, no voy a decir que no represente nada, España representa muy poco, lo estamos viendo en las reuniones que ahora están haciendo Estados Unidos con el resto de los países europeos, que a nosotros ni siquiera nos convocan, ¿no? Entonces España tiene unas posibilidades, y además no hay por qué, o sea, aquí por ejemplo cuando se habla de la obtención de energía o de gas, es que no tiene por qué ser necesariamente gas. El gas, como bien dice usted, puede estar en la zona norte. La zona norte tiene unas características geográficas muy peculiares. La zona norte está integrada por acuíferos de una manera espectacular, que además, aquí el fracking sería una catástrofe en el norte. O sea, creo que hay alternativas suficientes. Hombre, en la zona del páramo además hay mucho gas. Eso sí, bien, un desierto, como puede ser el desierto de Arizona en Estados Unidos. Hay gas y petróleo en reservas para muchos años. Pero vamos, yo no veo de recibo que las zonas que hoy representan, además el agua es un bien escaso, como estamos viendo en cuanto deja de llover un poco tiempo, ¿no? Pero quiero decir que hay alternativas. Aquí hay alternativas que las frenan los ecologistas. ¿Por qué? Pues porque hay gobiernos que frente a ellos muestran una debilidad, los gobiernos frente a los ecologistas muestran una debilidad que no es de recibo. Los gobiernos tienen que gobernar. A mí me parece muy bien que los ecologistas hagan su papel, sus reivindicaciones, pero los ecologistas conocen, primero, son muchos menos de los que creemos, y luego conocen mucho menos el territorio de lo que creemos. Yo ando mucho por la montaña, conozco toda la montaña de Cantabria porque la pisamos todos los días. Es rarísimo el día que nos encontramos con 2 o 3 personas, de vez en cuando algún club, pero muy poca gente. Siempre decimos, mis amigos, otro amigo, yo que vamos, siempre dicen lo mismo, dice, ¿dónde están los ecologistas, no? Eso es, los que luego van a marcar la pauta de qué hay que hacer con las montañas, dónde se pueden poner torres eólicas, y que están marcando la pauta. Aquí tenemos energías verdes
que pueden ser rentables y que son baratas, como es, por un lado, la energía eólica, tenemos la energía solar, ¿por qué no el carbón? ¿Y por qué no empezar a estudiar? Por supuesto, yo creo que el carbón, hoy lo que contamina con los que se ha gastado en las centrales térmicas que están funcionando, contamina muy poco, porque se ha hecho unos sistemas que recogen todos los humos, claro, los transforman, etcétera, etcétera. Es que luego todo esto, lo que no puede ser es que el bienestar de la población, que esta es la clave, se someta a intereses de agenda de unos pocos. Efectivamente, hoy estamos con el tema de la Agenda 2030, que la promueven y hablan de ella aquellos que viven de ello y que están haciendo un gran negocio con esto, mientras la sociedad se muere. Usted hoy habla con cualquier ciudadano de cualquier parte de España y está aterrorizado con el recibo de la luz. O sea, el recibo de la luz hay un porcentaje altísimo que no lo puede pagar. Hoy sería muy curioso conocer en los bancos ¿cuántos recibos de la luz se están devolviendo? Por no poder abordarlo, porque no tiene sentido pagar el doble o el triple en un periodo tan corto, además con unas posibilidades muy limitadas de la gente. La gente vive de un salario que no es alto y viven de sus pensiones. Y una subida de precios, porque la inflación ya se aproxima al 10%, una subida de precios de productos básicos que es absolutamente inasumible. Y esto ahora, con una huelga de transporte como la que se está produciendo por una actitud de intransigencia, que yo diría, no es que la huelga sea salvaje, me parece que hay una intransigencia salvaje del gobierno. Deja usted votando el asunto porque entramos en ello. Pero mire, usted ha dicho que cuántos recibos, y digo yo, ¿cuántos leasing este mes de camiones se dejarán de pagar? Esta huelga de transportes que puede estar llegando a su fin, parece que la oferta, pero vamos a ver, porque si no se reúnen con los que están en huelga, es un auténtico esperpento. Pero las cosas no son por casualidad. Y no son por casualidad, porque digo, voy a enterarme a ver quién está al frente del Ministerio de Transportes, porque casi ni la conocía esta señora. Y voy a leer el currículum de ella. Y claro, cuando uno lee este currículum, dice, pues puede pasar cualquier cosa. Raquel Sánchez Jiménez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Nacida en Gavà, Barcelona, el año 75, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Pompeu Fabra. A partir de ahí, escuchen ustedes que no ha trabajado en ningún sitio, nada más que en la política. Era alcaldesa del PSC hasta ahora en Gavà. Entre el 2007 y 2011 fue teniente alcalde del área de Economía y Hacienda, Recursos Humanos y Servicios Generales del Grupo Municipal Socialista en aquel ayuntamiento. Entre el año 11 y 15 fue teniente alcalde de Urbanismo, Promoción Económica y portavoz del Grupo Socialista. En el año 2012, la primera secretaria del PSC de Gavà. Forma parte de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña del Bajo Llobregat y es miembro del Consejo Nacional del Partido Socialista de Cataluña. Forma parte de la ejecutiva del PSC del año 2016. Hasta diciembre del 2019, secretaria de Políticas de las Mujeres y secretaria de Estrategia y Clima. En el 2015 fue nombrada vicepresidenta primera del Consell Comarcal de Bajo Llobregat y vicepresidenta de la Red Española de Ciudades del Clima. Desde el 2019 es vicepresidenta institucional del Área Metropolitana de Barcelona y vicepresidenta del Comité Ejecutivo del Aeropuertos Regionales Airport Regions Council. En el 2020 fue elegida representante de la Federación Española de Municipios y en el Consejo Nacional del Clima. ¿Ustedes les extraña, don Carlos, que esta señora que no ha gestionado de un kiosco de pipas primero insulte prácticamente a los transportistas, después reaccione? Y esto supone mucho dinero de pérdidas para todos los ciudadanos. Estas son las consecuencias. Por eso digo que las medidas de lo que vemos son de decisiones tomadas muy atrás, de todas estas personas, nombramiento de personas incompetentes, sin preparar. Esta señora no ha visto una cabeza tractora en su vida, no sabe lo que son los costos de una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y yo pensaba que el gobierno no tenía dinero, pero resulta que leyendo, y acabo, El Economista, en una información de Eva Contreras, recoge ayer concretamente
recoge que en España quedan 47.422 millones de euros sin utilizar de mecanismos habilitados desde el año 2020 para ayudar a empresas y autónomos a sortear la crisis de la pandemia. Dice Eva Contreras en El Economista que son recursos presupuestados para líneas de avales y de ICO sin otorgar aún. Don Carlos Pajares. Si usted coge el currículum de todos los políticos que hay, tanto a nivel nacional como autonómico o incluso municipal, llegaremos a la conclusión de que prácticamente todos, un porcentaje altísimo, y de cualquier signo político. Sí, no, de cualquiera. De cualquier signo político, son políticos profesionales. En el peor sentido de la profesionalidad, claro. Sí, profesional. Bueno, me refiero que yo entiendo que pueda haber y debe de haber seguramente políticos profesionales en cada uno de los partidos. El problema de esto, que es un problema, al final, siempre lo hemos dicho aquí, es un problema de formación de un país y de forma de pensar de un país. Estos señores al final son funcionarios de la administración. Nuestros políticos se han convertido en otra parte más de la administración pública. Estamos gobernados por funcionarios, en definitiva, por señores que se dedican o bien directamente a la función pública o indirectamente por su cargo político. Esta señora, si usted se fija en el currículum, y ya digo que la mayoría han tenido cargos políticos y todos relacionados con la función pública. Los que tenemos la suerte de trabajar con ellos y necesitar del diálogo con los políticos, al final lo que te das cuenta que cuando llegan a la función pública se sienten no en la obligación de solucionar, aunque lo digan, los problemas de los ciudadanos, sino a no generarse problemas con la administración. Tenemos una administración gigantesca. El problema de esta señora y el problema que tiene este país es que quien sale más beneficiado de esta inflación y de esta subida de impuestos, que son subidas de impuestos, es el gobierno. Quien se está forrando ahora mismo es un gobierno que es incapaz de bajar el gasto público, en todo caso aumentarlo, y que tiene que pagar una deuda considerable. Esta situación para este gobierno ahora mismo es casi le ha venido Dios a ver. O sea, lo que está recaudando el gobierno español y los gobiernos autonómicos vía subida de impuestos, vía inflación, es brutal. Yo no creo que acabe la huelga. Yo desgraciadamente espero que lleguen, sinceramente espero que lleguen a un acuerdo, pero temo que... Pero tendrá que renegociar. Yo creo que ahora la oferta se acerca más a lo que había en Europa, pero tendrá que usted que sentar a los que estaban. Pero el problema no, pero el problema yo lo pongo aquí. Ojalá, ya digo que, porque son dos cosas distintas. Ojalá lleguen a un acuerdo por el bien del país. Pero las reclamaciones, yo creo, de los transportistas, de estos transportistas, van mucho más allá. Primero, que te subvencionen 20 céntimos el gasóleo cuando mañana te puede subir otros 20, si es que ya te lo has comido otra vez, si el gasóleo, todo lo estamos viendo cuando echamos, no para de subir. Y luego además los que se están manifestando mayoritariamente no son las asociaciones de transporte, sino son los transportistas autónomos. Y esos transportistas autónomos, además del gasóleo, están sujetos a los precios que las grandes consignatarias del transporte les pagan por viaje. Y lo que hemos visto a lo largo del tiempo, los que más o menos hemos conocido algo directa o indirectamente, es que al final esos precios que les pagan a estos autónomos van en relación precisamente de lo que les paga estos tipos, no son consignatarias, son... y cuando baja el gasóleo les bajan el porte. Entonces, han estado siempre en una situación delicada y comprometida, y no sé si esto les ayudará algo, pero no sé si les solucionará el problema. Y desde luego, al que no le soluciona el problema es al Estado, que a ver lo que subvencione, de dónde nos lo sube para poder pagarlo aquí. Bueno, ¿qué le parecen todos los temas? Las cosas no son por casualidad, ¿verdad, don Aurelio? Claro, meditación, ¿no? Claro que no lo son. Desde cuando coge... Aquí hay una cosa de tipo general, y es que los gobiernos del PSOE se caracterizan por las grandes crisis que padece este país. O sea, esto es sistemático. Y no es ajeno a ello quienes son las personas que dirigen el país. No vamos a hablar ahora ya del presidente, que yo creo que se ha dicho prácticamente pues, todo lo que se puede decir de un presidente cuya característica es la incompetencia, la inaptitud, el desconocimiento y las actitudes, yo diría, prepotentes, ¿no? Vamos a hablar de los nombramientos que hacen. Hemos tenido una crisis sanitaria llevada por el personaje más incompetente que nos podía caer en la sanidad, que era el señor Illa. Ha
así ha sido toda la gestión de esa pandemia. Señor Illa era un hombre que desconocía por completo el tema sanitario, era un hombre del PSOE también, no tenía más mérito que ese, no había sido más que ha sido en todo su trabajo, toda su vida laboral ha sido la de político en distintos puestos. Y es un poco lo que pasa con esta señora que hoy está dirigiendo el transporte. Esta señora no tiene absolutamente ninguna capacidad para resolver un problema de transporte. Esta señora pues tiene en su cabeza, yo no sé, aparte de una melena rubia, lo que sí es una mujer que yo creo que ha respondido su nombramiento a tres elementos que son tres cuotas. Tiene la cuota por ser mujer, la cuota por pertenecer al PSOE y bueno, ser catalana, la PSC. y la cuota por ser catalana, ¿no? Entonces es una mujer que desconoce esto y se caracteriza por una actitud de una prepotencia inasumible, que es lo que está haciendo que esta huelga se esté radicalizando, porque aquí hoy sabemos quiénes son los que las han convocado, que son las plataformas, que es una nueva forma de representatividad de un determinado sector del transporte que está además en la base. Entonces, reunir al transporte y no reunir a los que han convocado la huelga, además sin ninguna razón. Si esto se hace, estas decisiones al comienzo, perdón un segundo, don Aurelio, no hubiera habido huelga. Claro, si los convocan porque las medidas y los acuerdos pueden llegar. Además, el gobierno lo ha dicho, no nos levantaremos hasta que lleguemos a un acuerdo. Pero señores, si no tienes sentados a los que pueden decidir que esto pare. Entonces, tienen razones morales hoy quienes han organizado la huelga para mantenerla, pero yo también les pediría una cosa. El gobierno está en una actitud, esta mujer está en una actitud de intransigencia, que yo antes lo comentaba, decía de intransigencia salvaje. No convirtamos la huelga en una huelga salvaje, que se está volviendo ya contra la gente. Que de momento yo creo que la huelga ha tenido un éxito absoluto. La sociedad está con ellos, pero todo tiene un límite. Vamos a dejar, por ejemplo, unos servicios mínimos, que los piquetes no atenten contra esos servicios necesarios. Las vacas tienen que comer porque si no se van a morir de hambre. Las industrias tienen que seguir funcionando. Los medicamentos tienen que llegar a su sitio. Por favor, a los transportistas, no deterioren lo que hasta ahora está a su favor. Hay un límite que se puede hacer y que no se pongan en la misma actitud intransigente del gobierno. La huelga ha triunfado, el gobierno sabe a qué atenerse, pues ahora yo creo que lo que debería hacer es llamarlos y negociar con ellos. De manera que en esa situación estamos. La sociedad en su conjunto, don Aurelio, que sacar otro tema, en Europa está pagando la incompetencia de unos dirigentes que a medio plazo han tomado decisiones en todo tipo descabelladas, ¿no? Han tomado una decisión esta semana pasada y ahora se dan cuenta y dicen hay que potenciar en Europa la agricultura. Llevan 20 y 30 años machacando la agricultura y la ganadería, que produzcan otros. Sí. Y ahora dicen hay que aumentar los cultivos de trigo, los cultivos de maíz. Pero si ustedes están con sus tratados especiales beneficiando la importación y machacando a la gente del campo, no solo de España, de Francia y de todos los países, de Inglaterra. Pero vamos a ver. Es que en la Unión Europea hay una cantidad de burócratas, pasa lo mismo, que son realmente impresentables. Porque en materia energética nos encontramos con lo que nos encontramos. En materia militar ahora resulta que se han vuelto belicistas. Ahora nos hablan de la bomba atómica, del otro y del otro, pero de un día para otro. De un día para otro. Ahora se hacen, que a mí me parece que lo de estos magnates que me caen antipáticos, y yo les hubiera preguntado dónde traían el dinero cuando vinieron, pero no les pueden quitar nada, eso es ilegal. Nosotros tenemos unas leyes distintas. O es que somos igual que Putin, o es que jugamos a ser igual que Putin, porque Putin sí quitaría el dinero a los que están allí y haría otras cosas peores. Pero ahora nosotros, ¿por qué vamos a expropiar el yate de un señor? Tendrá que demostrar que eso es ilegal o algo. Es decir, Europa va pegando golpetazos contra sí mismo y en vez de cargarse de fuerza moral, lo hemos visto con la pandemia, que han mentido hasta el tuétano. No, quiere jugar las mismas cartas que Putin, ponerse a la misma altura que él. No digo en la altura criminal, ahí no. Pero en otras sí. Dicen, bueno, no, mire, que es
A mí me hace una gracia. Entonces, estamos en una crisis de personajes. Realmente, don Carlos, no sé si está de acuerdo, tremenda, si lo analizamos tranquilamente, ¿no? Yo creo que están, de un día para otro, además. Porque están intentando ganar el tiempo perdido, porque son conscientes de lo mal que se ha estado gestionando las relaciones comerciales. Ya lo hemos comentado aquí también en alguna otra ocasión. Europa, liderada por Alemania fundamentalmente, se ha convertido en una potencia de comerciantes. Y lo que hablábamos antes con la energía, entonces nos ha movido única y exclusivamente el tema económico. Nos ha venido muy bien para vivir razonablemente bien, pero nos ha hecho perder de vista problemas políticos a largo plazo, estructurales y geopolíticos importantes, como la dependencia energética de Rusia, como que no solo esa, como usted también bien decía, el tema del campo, de la agricultura, o el tema de China, que está ahí latente. Ahora dice que China puede ser mediador, pero están cayendo en la misma trampa. Pero la dependencia económica, porque las empresas fabrican en China una cantidad horrible. Todo eso visto única y exclusivamente desde un punto de vista puramente económico. Los norteamericanos en esto, por ejemplo, han sido bastante más inteligentes. Recordemos que el señor Trump, de hecho, precisamente gana las elecciones porque parte de su discurso es proteger a la industria norteamericana de esta dependencia. American First. América primero. América primero, exactamente. En Europa hemos estado a eso y pensando que los rusos, que los chinos iban a cambiar su mentalidad en el momento que la riqueza les alcanzara, y nos hemos equivocado. Y ahora, deprisa y corriendo, lo queremos de cualquier manera arreglar en un momento. Minuto y medio y va a acabar usted, nada, don Aurelio, acaba usted. Bueno, es evidente que hemos dicho que Europa considera a España un país fracasado, pero es que Europa también está fracasando. Y hay algo que a mí me llama la atención. ¿Cómo no va a fracasar? Tenemos el gobierno más débil europeo que hemos conocido. Y yo creo que un dato significativo es que precisamente Josep Borrell sea uno de los hombres importantes de este gobierno, y además en una crisis, que sea el representante de los asuntos exteriores de Europa, un hombre de un discurso errático, contradictorio, de una retórica absolutamente vacía, donde defiende con entusiasmo una cosa y a la media hora la contraria con el mismo entusiasmo. Y este hombre es el representante de Europa, que con unos sueldos espectaculares, este hombre se aproxima, anda con 400.000 euros al año de sueldo, y nos está diciendo que bajemos 2 puntos la calefacción, cuando hoy 24.000 euros al mes, o cuando hoy no podemos ni siquiera poner la calefacción, ¿no? Quiero decir que se permiten unas liberalidades que hoy no son de recibo. Europa hoy no tiene un gobierno fuerte y las consecuencias las está pasando el continente. Estamos en una situación de debilidad absoluta. Y no lo tiene porque no tiene unos criterios éticos y morales permanentes. Es decir, ha jugado como trileros y ha salido mal. Es decir, produzco en China y me preocupo que esos chinos estén trabajando 14 horas. Como un amigo mío que iba a comprar, no voy a dar muchos datos porque igual le conocen, y me dice, me daba vergüenza porque veían allí que vivían en la misma fábrica los que estaban produciendo el producto y tendían la ropa y todo. Claro, luego viene aquí y eso sale más barato que hacerlo aquí. ¿De eso se ha preocupado Europa? Europa ha generado monstruos, no voy a decir con los negocios, con los oligarcas, y ahora sobreactúa de otra manera. Tendremos que hacer alguien autocrítica, y ahora ya las televisiones, lo mismo que la pandemia. Putin es muy malo, ya lo sabemos que Putin es muy malo, lo era hace ya mucho tiempo, pero a mí me preocupa más que Putin, que Rusia se recuperará y habría que tender puentes con los rusos. Hay rusos buenos, rusos malos, rusos que son seguidores de Putin, que no son recuperables, y hay otras personas. En fin, todo una exageración y una sobreactuación para dirigir a las mentes y tenerlas entretenidas, que en eso están. Mientras Estados Unidos va a vender el gas a un precio extraordinario, porque los grandes beneficiados de esta guerra está siendo Estados Unidos. Y voy a hablar del ordenador de Hunter Biden, el hijo de Biden, que lo anunció en la última parte de la campaña electoral. Donald Trump dijeron que era una cosa simulada, pero aquel ordenador que se apareció y que se había olvidado el hijo de Biden traía cosas muy interesantes. Vamos a hablar de ello porque la opinión pública de Europa también tiene que saber
La verdad, ahora ya que ha sido aceptado incluso por el New York Times, lo que traía que era el ordenador, pues realmente ponen los pelos de punta de los intereses de Biden en Ucrania, ¿no? Y eso no se le comenta a la opinión pública, y estamos en países libres, o eso creo yo. Que tengan una feliz semana. Paz y bien.